Hola chicos, leyendo algunos artículos respecto al cambio de la Constitución en Chile que comienza el 2021, especialmente las nuevas elecciones en abril. Hay varios analistas políticos que en la Constitución las Fuerzas Armadas deben tener los siguientes roles. ¿Qué rol va a contar las Fuerzas Armadas o qué rol va a tener? Es una de ellas, desafíos. ¿Qué va a pasar con la injerencia civil dentro de las Fuerzas Armadas? Se lo iré desarrollando por tema. Montos para financiar las Fuerzas Armadas, desafío tecnológico para las Fuerzas Armadas, compras y reemplazos. Veamos, lo que he visto y leído de algunos analistas, incluso políticos, dice que el rol de las Fuerzas Armadas deben ser sociales. La pregunta es ¿cómo? Hoy día no son sociales, hoy día no hacen ayuda humanitaria, hoy día no son un rol primordial en caso de catástrofe ellos como ayuda social. Según algunos políticos de izquierda chilena, plantean que las Fuerzas Armadas deben tener un rol de dependencia de la sociedad, es decir, depender del Estado directamente y tener mayores injerencias los civiles respecto a las Fuerzas Armadas. El rol de las Fuerzas Armadas, según la Constitución de los años 80, tiene el rol primordial de cuidar, proteger y defender la patria. Según el nuevo rol que daría la nueva Constitución, sería un rol más social que más de armamento o protección, especialmente en el concepto de defender la patria. En temas de desafíos, lo que ellos plantean en la Constitución, porque he visto algunos textos de lo que le quieren incluir, los desafíos que deben tener las Fuerzas Armadas que estén subordinadas al pueblo, subordinadas a la coyuntura social y que sean del pueblo y no del Estado. Es decir, dejarla un poco adyacente al contacto de la política directamente. Eso nunca ha sido bueno, cosas verlas cuando las Fuerzas Armadas se meten en política, es un desastre, pero en fin. En tema de la injerencia civil, se habla de una injerencia, de una relación directa de toma de decisiones en cosas fundamentales de civiles. Ahí hablan, por ejemplo, de expertos que son en temas de tecnologías militares, en compras, ser asesorado directamente por civiles en las compras militares. Ser asesorado directamente con, y no solamente asesorado, sino que también ser los civiles lo encargado de aprobar o rechazar las compras militares. Eso se llama injerencia civil directa. 1, 2, 3, 4. 4. El monto del financiamiento de las Fuerzas Armadas, aunque hay un proyecto plurianual, ese proyecto plurianual que creó Piñera, el actual presidente de la República de Chile, el 2020-21, hoy día se ve cuestionado por la política chilena, especialmente por la centroizquierda y izquierda chilena, de los montos de gastos de las Fuerzas Armadas para comprar materiales. Entonces, en los montos que son anuales o plurianuales, como ustedes quieran llamarle, de aquí a 4 años más, que se va a ir modificando, va a ir de acuerdo a las necesidades de las Fuerzas Armadas, eso también se podría ver afectados. ¿Por qué? Porque lo que dicen ellos, que esos gastos reservados no pueden estar disponibles para el ejército, sino que deben ser manejados por el Estado. Es decir, el Estado es el encargado de ver las necesidades del ejército, pasando por el punto anterior, que era una injerencia civil. O sea, los civiles le podrán decir, ¿sabe qué? Tenemos dinero a lo mejor para comprar un bote. Los civiles le dirán al ejército, nosotros tenemos 100 millones para comprar tal cosa. La injerencia civil va a estar montada o incluso afiatada a lo que se llama financiamiento de las Fuerzas Armadas. Eso he leído en artículos de análisis respecto al cambio de la nueva Constitución y se cuestionan los gastos reservados del ejército. Es decir,
todo lo que sea compras o dinero para compras se verían subordinados a la injerencia civil. Quinto, el desarrollo tecnológico. Y aquí ingresan las empresas como ASMAR, ENAER, DTS, ENAER. Todo el desarrollo tecnológico que se había planteado Piñera respecto a que las empresas privadas ingresaran al desarrollo tecnológico militar también se podría ver afectadas. ¿Por qué? Porque nuevamente volvemos al punto tercero, que sería la injerencia civil. El desarrollo tecnológico de las Fuerzas Armadas o la implementación de nuevos medios dentro de las políticas podrían verse afectadas. Es decir, construcción de fragatas, como se ha hablado de la F-31, la construcción también del LPD, que todavía no sale, debería haber salido en octubre del 2020, pero se puede entender un poco esta injerencia que se plantea más adelante respecto a que las decisiones o la toma de decisiones de las Fuerzas Armadas deben estar necesariamente ordenadas o incluso por los civiles, es decir, los civiles van a tener injerencia directa sobre el desarrollo tecnológico de las Fuerzas Armadas. Incluso hay una pregunta: ¿qué Fuerzas Armadas queremos tener dentro de la nueva Constitución? Ya. Porque como le dije anterior, la nueva Constitución habla de unas Fuerzas Armadas encargadas de proteger el territorio nacional, tanto enemigos internos como enemigos externos, y encargado de proteger todo el agresor que atente contra el país llamado Chile. Por último, el tema de las compras o reemplazos. El tema de las compras o reemplazo se va a ver necesariamente, como le dije anteriormente, nuevamente influido por la injerencia civil. Es necesario, se van a hacer la pregunta, comprar más tanques, es necesario comprar más helicópteros, es necesario reemplazar o actualizar los F-16, es necesario construir más LPD, es necesario reemplazar fragatas o comprar nuevas fragatas. Entonces, la nueva Constitución, como dice, ¿qué Fuerzas Armadas queremos tener dentro de la nueva Constitución? Hay varios análisis del partido, no sé, por visto de la Democracia Cristiana, Partido Comunista, Frente Amplio. Bueno, saber que Frente Amplio son como varios ejes, varios partidos pequeñitos que están formados y tienen ciertas opiniones. El rol primordial, por lo menos que de todos los artículos que he leído, habla que las Fuerzas Armadas deben estar subordinadas a la razón social, es decir, subordinada a los civiles y no al Estado. Es decir, los civiles son los que toman las decisiones, los civiles son los encargados de cierta forma de ver si ese bicho que está detrás mío se puede actualizar. Los civiles son los encargados de velar que ese dinero se gaste bien, y también los civiles serán los encargados de vislumbrar las nuevas compras. Por eso parte la pregunta: ¿qué constitución queremos? ¿O qué fuerzas armadas queremos? Y frente a eso, lo que ya le he mencionado, los CITES, el rol de las Fuerzas Armadas que va a tener la nueva Constitución, los desafíos que tiene dentro de la nueva Constitución, la injerencia civil dentro de la Constitución, montos que deben financiar las Fuerzas Armadas, el desarrollo tecnológico y compras y reemplazos. Es decir, todo esto de para qué queremos las Fuerzas Armadas, o qué rol van a jugar, o qué Fuerzas Armadas queremos para Chile. Ya. Como le dije anteriormente, la Constitución de los años 80 es súper claro respecto a eso. Las Fuerzas Armadas son encargadas del desarrollo tecnológico, militar y de los nuevos desafíos de las Fuerzas Armadas. Son encargados de proteger y defender la patria, y encargados de proteger mar, tierra y aire, todos los recursos de todos los chilenos. Eso dice por lo menos a grandes rasgos la nueva Constitución. ¿Qué va a pasar con las Fuerzas Armadas? Es una pregunta que queda abierta. Como le dije, quieren darle un carácter social. No entiendo muy bien ese concepto de carácter social.
o meterle a la política, porque se ha hablado de todo, incluso de las policías, de los carabineros. Incluso se ha pensado hacerla como Estados Unidos, es decir, como de estado que dependan de ciertos municipios las policías municipales. Es mala experiencia respecto a eso. Una policía de carabineros, así como está hoy día, funcionan bien. Solamente hay que hacer cambios muy importantes, pero hay que hacerlos. Es cosa ver la policía, voy a poner un ejemplo, yo viví en Argentina, la policía de las de los estados o de los lugares. Por ejemplo, yo estuve viví en San Lorenzo, Rosario. La policía tiene, el municipio es encargado de pagar en este caso, los dineros. Son policías civiles, ya, pero de cierta forma policías, pero de orden de carácter muy particular. Es decir, va a depender el jefe máximo de la dependencia del que esté de gobernador o esté de alcalde. No es como acá que hoy día se hace una carrera en las policías. En los países que funcionan como Estado, estatales, federales, no funciona de la misma forma. Entonces les dejo la pregunta a ustedes. ¿Qué Fuerzas Armadas quieren ustedes? ¿Quieren unas Fuerzas Armadas en el ámbito más social, conceptual y mente teniendo en cuenta esta injerencia civil respecto a esto?